Aló. Diego, ¿cómo estás? Bien. Sí. Ok. Ok, ya la tengo. Lo que pasaba era que estábamos terminando lo de Sardimar. Entonces, quería que no quedar mal con Sardimar. Entonces, lo que nos quedan son como 4 o 6 viajes en Sardimar, nada más. Entonces, voy a coordinar eso. Ujú. Ok. Ajá. Ok. Nada más para allá, para entregar el equipo. Entonces, cualquier cosa ahí veo. Ok, está bien. Bueno, gracias, man. Chao. Tengan todos y todas muy buenas tardes. La Comisión de Sostenibilidad y Ambiente y el Colegio de Ingenieros Civiles les damos la bienvenida esta tarde a la charla Aspectos a considerar cuando se debe tramitar un proyecto que requiere de una planta de tratamiento para aguas residuales, con el panelista, el ingeniero Luis Fernando Rojas. Antes de presentar a nuestro panelista, recordarles que pueden anotar sus consultas en la pestaña de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte inferior de esta aplicación y se estarán evacuando al finalizar la conferencia. Además, la grabación de esta charla se estará colocando en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles, al cual los invito a suscribirse. Nuestro panelista de esta tarde es el ingeniero Luis Fernando Rojas, es ingeniero civil, gerente de ATF S.A., empresa con 26 años de experiencia en el diseño, construcción, puesta en marcha de plantas de tratamiento con especialidad en aguas residuales especiales o industriales. Además, tiene 20 años como profesor universitario en el curso de Ingeniería Ambiental. Por otra parte, es miembro de la Comisión de Ambiente y Sostenibilidad de la Cámara de Industria, del Colegio de Ingenieros Civiles y de la Asociación Costarricense de Biogás. Sin más, le damos la palabra al ingeniero Luis Fernando Rojas. Buenas noches. Vamos a comenzar a hablar hoy sobre lo que es los aspectos que se requiere la instalación de una planta de tratamiento de aguas residuales. Voy a ir tratando de llevar el tema en orden para que todos lo podamos ir entendiendo perfectamente. Déjenme un segundo. Ok. Ok, antes de esto vamos a comenzar a hablar sobre un nuevo decreto. Este decreto tiene pocos meses de haberse, ¿cómo se llama? Publicado. Y es el decreto 42075-S-MINAE. Este decreto lo que regula es la disposición de las aguas al subsuelo, de las aguas residuales de tipo ordinario, ¿no? Hay que recordar que tradicionalmente Costa Rica ha invertido poco en sistemas de alcantarillado y más del 70% de las aguas residuales se disponían a través de tanques sépticos. Este decreto está poniéndole, digamos, un coto a esa alta expansión de los tanques sépticos y está limitando mucho su uso, ¿no? Entonces, el decreto estipula que a partir de ¿cómo se llama? En su artículo 7, que los tanques sépticos tradicionales con su drenaje seguirán siendo usados para caudales menores a los 190 metros cúbicos
mensuales, ¿no? Estamos hablando que estos 190 metros cúbicos son de agua potable. Entonces, si usamos las dotaciones de acueductos y alcantarillados, donde estipula que para poblaciones rurales la dotación es de 200 litros por día por persona, eso significaría que podríamos utilizar el tanque séptico hasta una población máxima de 31 personas. En zonas urbanas, con 300 litros, podríamos utilizarlo hasta 21 personas, y en zonas costeras y en el área metropolitana, no podríamos utilizar el tanque séptico y drenaje como normalmente lo conocemos para una población de más de 16 personas. ¿Ok? Este reglamento tiene varios artículos que están modificando fuertemente el uso tradicional del tanque séptico y drenaje. Número 1, el artículo 36 prohíbe el uso de tuberías redondas, lo que llamamos nosotros alcantarillas, ¿no? Para ser usadas como tanque séptico. En su anexo número 1, ya se estipulan el diseño y la geometría para el tanque séptico, que más adelante lo vamos a ir viendo. Esto es ya de por sí una gran limitante, porque este tipo de tanque séptico, entre comillas, se usaba mucho en los proyectos de interés social. Otra de las limitantes que tiene este decreto, en el artículo 6, prohíbe la instalación de los drenajes en todo lo que son las construcciones de drenajes debajo de parqueos, que tradicionalmente se usaban en muchos proyectos donde había poco espacio. Hoy en día ya también está prohibido, y solamente se pueden construir los drenajes en áreas que estén en zona verde o en tierra, ¿no? También otro de los artículos, en el artículo 33, está prohibido el uso de pozos de absorción, que antes tradicionalmente se usaba y funcionaba muy bien en zonas donde teníamos una capa superficial de arcilla y en estratos inferiores había suelos con mayor permeabilidad. Este nuevo decreto, ¿cómo se llama?, prohíbe el uso de pozos de absorción o de infiltración. También otro de los artículos que tenemos, el artículo 13 y 35 de este decreto, prohíbe la infiltración en el terreno de aguas de tipo especial. O sea, exclusivamente queda limitado la infiltración para aguas de tipo ordinario. Esto limita porque antes pequeñas industrias, pequeñas fabriquitas, lo que hacían era tener un tanque séptico e infiltrar el agua que se producía en sus instalaciones. Hoy en día esto está prohibido, porque aún para menos de 5 metros cúbicos está prohibido la infiltración en el terreno. Vuelvo a repetir, solamente para aguas ordinarias. También se prohíbe el efluente de tanques sépticos, por ejemplo, para descargarlos a cuerpos receptores o alcantarillados de pluviales, etcétera, ¿no? Y en su artículo 8, el decreto estipula que para caudales mayores a 190 metros cúbicos, estamos hablando para poblaciones en zonas costeras o en áreas urbanas, como lo habíamos hablado, superiores a 16 personas, ya se requiere tramitar el proyecto como una planta de tratamiento. Entonces, esto significa que para todo proyecto de más de 190 metros cúbicos al mes, que es aproximadamente como 5.3 metros cúbicos de aguas residuales al día,
requeriríamos tramitar el proyecto como una planta de tratamiento. Habría que acatar todos los trámites que se estipulan en el decreto 39.887. Y una vez que el sistema esté operando, se deben de seguir todos los controles y las normas de vertido que estipula el decreto 33.601, ¿no? Okay. Además de esto, para este artículo, ya para caudales superiores a los 5 metros cúbicos, se tiene que diseñar todo el sistema de drenaje según el artículo número 5 de este decreto, que hacerse las memorias de cálculo de los sistemas de drenaje según el artículo 17, y hay que presentar todas las pruebas de infiltración que se hicieron para poder obtener los datos de la infiltración del terreno. Ok. Este decreto estipula que para caudales, como les decía, de más de 190 metros cúbicos al mes, o sea, posterior al tanque séptico y antes de el drenaje, se debe hacer una caja de registro, y en esa caja de registro es un punto para poder extraer muestras y poder hacer análisis de laboratorio, y se debe cumplir con todos los reglamentos que según decreto 33.601 para poder infiltrar en el terreno. Entonces, en resumen, tenemos que infiltrar aguas con una DBO gramos, de cubos menores a las DBOs menores a 50 miligramos, de cubos inferiores a 150, etcétera. Lo que estipula la tabla 1 del decreto sobre infiltración en el terreno, o la tabla 4 del decreto 33.601. ¿Ok? Hay que prestarle mucha atención porque en el anexo 1 se especifica todo lo que es el diseño para el tanque séptico. Ahí vienen la geometría que debe tener, los requerimientos en capacidades hidráulicas, en tiempos de retenciones, etcétera. Y todo el diseño del tanque séptico se debe hacer bajo lo estipulado en este anexo 1, ¿no? Para lo que es el diseño de las zanjas de infiltración, se debe cumplir todos los requisitos de, que se especifican en el anexo 2, y debe de cumplir también unos retiros según la tabla con respecto a taludes, a tanques de almacenamiento de agua potable, a linderos, a edificaciones, etcétera. ¿Ok? Y por último, en el anexo se especifica cómo se deben de hacer las pruebas de infiltración para poder obtener la capacidad de infiltración del suelo, ¿no? Ok, esto era un preámbulo para explicarles que ya hay una fuerte limitante en lo que es la tramitación de proyectos con con tanque séptico y drenaje. Y también es importante recalcarles que hay municipalidades que especifican explícitamente que se prohíbe en su área la utilización de tanques sépticos y drenajes. Entonces, esto además también limita mucho el uso de tanques sépticos en muchas zonas. ¿Ok? El 39.887, _S_MINAE, que es el reglamento para la aprobación de sistemas de tratamiento de aguas residuales. Este decreto ser
la tramitación y permisos para poder hacer un sistema de tratamiento. Antes que todo, quiero, digamos, aclarar en terminología qué significa el tratamiento de aguas residuales. Las aguas residuales son aguas que tienen un alto contenido de carga orgánica y a través de una serie de procesos que en su mayoría son procesos biológicos, nosotros transformamos las aguas orgánicas, las aguas residuales con alta carga orgánica en una agua que es incolora, inolora, pero no potable, ¿no? Después del proceso nosotros vamos a obtener dos subproductos, por decirlo. Una agua, como les dije, ya tratada y un lodo que son microorganismos que se obtuvieron por el proceso de degradación biológica, los cuales tenemos que deshidratar. La fase líquida tiene que cumplir con todas las normas y la fase sólida, que son los lodos ya una vez deshidratados, tiene que cumplir con todas las normas que estipula el decreto 39.316, ¿no? La fase sólida más o menos puede andar entre un 2 a un 4% del total de las aguas residuales, una vez que ya nosotros hemos tratado el agua. ¿Ok? Para poder ir haciendo los trámites, lo primero que nosotros tenemos que tener claro es que en la zona donde vayamos a hacer el proyecto tiene que haber disponibilidad de agua potable, ¿no? A través de disponibilidad que nos dé una empresa de servicios, que nos dé una empresa, una asada, que nos den un permiso de perforación de pozo, etcétera, pero si no contamos con la disponibilidad, el proyecto no. Entonces es importantísimo cuando se van a hacer proyectos, primero que todo poder tener claro la disponibilidad del agua potable. Déjenme un segundo para revisar porque me están dando un mensaje el internet, pero no, estoy viendo que sí tengo buena conexión. Ok. El agua que requerimos nosotros la podemos calcular, las dotaciones, a través de dos procedimientos. Uno es la guía para el cálculo de dotaciones que lo dicta la Dirección de Aguas del Ministerio de Ambiente, que es el ente rector en temas de dotaciones de agua. Y la segunda forma es a través de las unidades de consumo equivalentes que se generan a través del reglamento de acueductos y alcantarillados. Como recomendación para cálculos de procesos que tienen que ver con proyectos habitacionales, podemos perfectamente utilizar las unidades de consumo equivalente de AIA, pero para proyectos que tienen que ver con procesos industriales, no se los recomiendo porque da valores muy erráticos. Entonces, les recomiendo más utilizar la guía para el cálculo de dotaciones que estipula la Dirección de Aguas del Ministerio de Ambiente. ¿Ok? Lo otro que tenemos que tener cuando vamos a comenzar a hacer el proyecto, cuando apenas está esbozando las primeras informaciones sobre el proyecto, es conocer dónde vamos a disponer el agua. O sea, una vez que yo trate el agua, ¿dónde la voy a disponer? Entonces, esa disposición, según nuestra ley, nos permite que podemos disponerlo de 6 formas diferentes. Una es vertido en un alcantarillado sanitario.
que eso sería lo más recomendable, ¿no? Que la red de alcantarillado sanitario estuviera digamos, difundida, que básicamente todos los proyectos, casas, proyectos habitacionales, etcétera, puedan conectarse a una red de alcantarillado sanitario y tratar las aguas en una planta de tratamiento municipal, ¿no? Lo otro sería la infiltración en el terreno, que fue lo primero que estuvimos hablando, que ya hoy en día tiene varias limitaciones. Tercero sería el vertido en un medio receptor acuático, lo que en muchas ocasiones tenemos serios problemas. Hay proyectos que nos han llegado a nosotros donde el cuerpo receptor de caudal permanente de dominio público más cercano al proyecto está a distancias que son superiores a los 2 kilómetros. Entonces eso implica invertir gran cantidad de dinero en conducción, ¿no? En construir redes de alcantarillado para poder disponer de las aguas ya tratadas. La cuarta opción sería descarga mediante emisarios submarinos, que aquí, si no es una institución como Acueductos, es literalmente imposible conseguir un permiso para poder hacer un emisario submarino. La quinta alternativa es el reuso. Reuso en riego de zonas verdes, reuso en sistemas para contra incendios, lavado de vehículos, etcétera, ¿no? Y por último, la sexta alternativa, que prácticamente solo se usa para aguas muy complejas, donde los procesos no son biodegradables y tienen altísimas cargas contaminantes, que es el proceso de evaporación, que por lo general son aguas industriales que tienen volúmenes muy pequeños, pero muy alta carga, principalmente de metales pesados o otro tipo de contaminación química. Ok, entonces para seguir, ya una vez que nosotros tengamos definido qué vamos a hacer, porque le digo, la mayoría de las formas de disposición o van a ser el permiso de vertido o van a ser el reuso. Ok, si nosotros escogemos el permiso de vertido, lo primero que tenemos que hacer es solicitarle al Departamento de Aguas del MINAE el permiso o el derecho para desfogue de las aguas residuales. Hay que entender que esto es un proceso sumamente largo. En muchas ocasiones este trámite puede durar hasta más de un año. Si ya yo voy a solicitar el permiso, digamos, comenzando el periodo de época de lluvia, el Departamento de Aguas nos dice que no hacen digamos, la visita al sitio porque en este momento o en época de lluvia no se puede determinar si ese caudal en época seca no tiene agua. Entonces, por ende, no sería de caudal permanente. Y entonces tienen que entender que cuando vamos a hacer un trámite como estos, prácticamente la ruta crítica está sobre el permiso de vertido y hay que hacerlo con mucha antelación para evitarse problemas, ¿no? Ok. Una vez que el Departamento de Aguas nos dé el permiso de vertido, nosotros podemos seguir con los otros trámites, pero no podemos solicitar permiso de ubicación ni ninguna otra cosa hasta que no tengamos el permiso de vertido. Ok, si en la zona no hay cuerpos receptores cerca, lo que tendríamos nosotros que hacer es utilizar el agua en reuso, ¿no? En riego. Para esto tenemos que tener en cuenta dos cosas. Número uno es el área que requerimos para poder disponer del agua. A ojo de buen cubero, más o menos se requieren 100 metros cuadrados por cada metro cúbico de agua.
que haya que disponer. Entonces eso significa que si mi proyecto genera gran cantidad de agua, vamos a tener que tener gran cantidad de zonas verdes para poder regar esa agua, ¿no? Adicional a esto, tenemos que hacer el estudio de tránsito de contaminantes, que si este estudio de tránsito contaminantes va a ser para un proyecto urbanístico, lo más seguro, acueductos y alcantarillados, va a solicitar que se haga bajo las normas o el esquema de SENARA, y este es un estudio que relativamente es caro. Yo calculo que por lo menos debe andar por ahí de los $5,000. ¿Por qué? Porque requerimos hacer el muestreo, se requieren hacer perforaciones de 2 pozos para poder monitorear la contaminación a los mantos acuíferos. Y entonces hay que entender que además del tiempo que se requiere, tiene un costo adicional lo que es los estudios de tránsito de contaminantes. Ya una vez que nosotros tengamos definido digamos, el sitio o la forma en la que nosotros vamos a disponer el agua, entonces ya nosotros podemos comenzar a dimensionar la planta de tratamiento, tener los primeros esbozos de ese dimensionamiento. ¿Qué es lo que requerimos? Ocupamos la población servida, o sea, si es un proyecto, digamos, de residencial, cuántos apartamentos, de cuántas personas va a ser cada apartamento. Si es digamos, un parque industrial, qué cantidad de personas van a trabajar en ese parque, qué tipo de actividades se van a generar en ese parque. Si es un centro comercial, cuántos metros cuadrados de área tiene el parque. Si es un proyecto, digamos, turístico, cuántas habitaciones va a tener el hotel, de qué cantidad de habitaciones, qué tipo de restaurantes tiene, etcétera, ¿no? Ya con esto nosotros vamos a poder determinar el gasto de agua que tenemos que tratar. Y de ahí vamos a nosotros a definir qué tipo de agua es la que vamos a tratar, si esta agua es ordinaria o es alguna agua especial, ¿no? Cuando hablamos de aguas especiales, son aguas que se originan de procesos industriales o otras actividades que no tienen que ver con el ser humano, ¿no? De ahí tenemos que ver esta caracterización de las aguas. ¿Qué área disponemos en el proyecto para poder instalar la planta de tratamiento y cuál sería la tecnología disponibles y las más recomendables para poder desarrollar la planta de tratamiento? Ok, si va a ser un proyecto de aguas ordinarias, vamos a tener que requerir digamos, de unos valores para diseño que perfectamente podemos utilizar la tabla, los datos que se dan en la tabla 2 del decreto 33-601, que son los valores máximos permisibles para la descarga en un alcantarillado sanitario. Con estos valores perfectamente podemos diseñar y podríamos perfectamente dimensionar la planta de tratamiento. Si son aguas especiales, hay que hacer obligatoriamente análisis de laboratorio. Las aguas especiales son aguas que tienen cargas orgánicas pavorosamente altas. En ciertas actividades tienen concentraciones muy altas de cargas orgánicas. Nosotros registramos aguas que andan con valores de DBO para arriba de 100,000 miligramos. Entonces, si eso lo comparamos con los 300 miligramos, que son las aguas ordinarias, definitivamente es mucho mayores las cargas orgánicas a nivel de aguas industriales, ¿no? Entonces, les recomiendo siempre hacer pruebas de laboratorio para poder tener una buena caracterización de las aguas. Los proyectos se recomiendan
diseñarlos para una vida útil, para un periodo de diseño que por lo menos anden en los 20 años. Es un error muy frecuente que nosotros vemos, que los proyectos se hacen con el mínimo de cobertura y esto nos causa, digamos, muchos problemas porque si el proyecto crece y la cantidad de aguas residuales aumentan y hacer ampliaciones a la planta de tratamiento. Entonces, en muchas ocasiones la fábrica no puede crecer porque la planta de tratamiento no tiene capacidad o el parque industrial no puede crecer porque la planta de tratamiento no tiene la capacidad. Entonces, sí es importante siempre diseñar con una holgura que nos permita tener capacidad para poder crecer a futuro. Ya una vez que diseñamos nosotros, la planta de tratamiento, vamos a tener las dimensiones que se requieren para poder ubicarla en el proyecto, sea que sea una planta pequeña, sea que sea una planta muy compleja. Entonces ya nosotros vamos a tener un pequeño esbozo de cómo es la planta y cuáles serían los requerimientos. Si no puedo hacerlo, hay que siempre tratar de ¿cómo se llama? Mantener una área. Otro de los problemas que nosotros hemos que se designan para la planta de tratamiento son espacios muy pequeños y en muchas ocasiones se va a hacer el proyecto y ya por lo general habían tramitado hasta en el limbo el proyecto del condominio, ya las áreas estaban asignadas y no cabe la planta de tratamiento en el área que se asignó, ¿no? Hay algo que hay que tener claro: cuando las plantas son pequeñitas, requieren más área porque por lo general las diseñan con columnas de agua muy pequeñas y por ende van a tener mayor espejos de aguas. Las plantas grandes por lo general se diseñan para altas columnas de agua y por ende van a tener, ¿cómo se llama? Espejos de agua muchísimo más pequeños, ¿no? Entonces, podríamos decirles que para caudales menores a los 50 metros cúbicos al día, deberíamos mínimo de tener un área destinada de 2 metros cuadrados por cada metro cúbico de agua a tratar. Y ya para aguas de más de 50 metros cúbicos, podríamos destinar 1 metro cuadrado por metro cúbico de agua a tratar. Ok, ya de ahí vamos a escoger la tecnología y la tecnología nos implica utilizar ciertos retiros de esos sistemas de tratamiento a las colindancias de la propiedad. Más adelante lo voy a repetir, pero recuérdese esto, la nota, que cuando se superponen varios tipos de retiros, vamos a utilizar el retiro mayor. Ok, entonces en la tabla de retiros de este decreto se estipulan retiros de acuerdo con los sistemas de tratamiento. Lo que más se castiga son las lagunas anaerobias o lagunas de lodos, que ya esas prácticamente son muy pocas usadas, con retiros de 50 metros. Por otro lado, tenemos tecnologías como las lagunas de oxidación, los humedales plantados, que se castigan con retiros de 20 metros o se les asignan un retiro de 20 metros. Estas tecnologías, quiero recalcar, son tecnologías muy prácticas, son tecnologías que prácticamente tienen cero consumo de energía, requieren de mínima mano de obra en su proceso de operación. La problemática de ellas son que ocupan áreas mayores y retiros mayores, pero prácticamente nosotros las usamos mucho en proyectos agroindustriales como ingenios, plantas de producción de jugos, etcétera, etcétera, donde cuentan con gran área de terreno,
donde muchas veces el vecino más cercano, la colindancia más cercana está hasta kilómetros de distancia, entonces no nos afecta absolutamente nada a los retiros y sí nos permite hacer proyectos que nos dan una muy buena calidad en el vertido y ambientalmente hablando, costos ¿cómo se llama?, operaciones sumamente bajos. Entonces, es una tecnología que a pesar de tener varios años, siempre siempre se va a seguir usando, ¿no? Principalmente en agroindustria. Tenemos los retiro de 10 metros, que esto se aplica a sistemas de tratamiento, digamos, reactores anaerobios encapsulados, sistemas de lodos activados, etcétera. Son procesos que usamos mucho en actividades industriales. Entonces, estos proyectos son sistemas que podemos instalar con retiros como les decía, de 10 metros con respecto a colindancias. En el caso también podemos hablar de plantas de tratamiento que son portátiles y prefabricadas. Estas plantas nosotros las hacemos, muchos clientes tienen los requisitos especiales de que, ¿qué te le digo yo? Por ejemplo, van a comenzar a trabajar, pero la propiedad no es de ellos, es una propiedad alquilada, requieren, ¿cómo se llama?, instalar sistemas de tratamiento, pero no van a invertir, no van a perder el dinero enterrándolo en sistemas de tratamiento. Entonces se le construyen plantas móviles que ellos pueden ahí operar durante varios años y posteriormente, si se tienen que trasladar con una grúa, la pasamos a una plataforma y la reubicamos en otro sitio, ¿no? Entonces la persona o el desarrollador no pierde la inversión. Y son plantas que relativamente las podemos hacer compactas con tecnologías MBBR y requieren muy pocos espacios y pueden perfectamente reubicarse en proyectos industriales o de otra índole, ¿no? Hay ocasiones que también están dentro de los retiros de los 10 metros que los clientes, por ejemplo, quieren mimetizar la planta de tratamiento para que no se vea. Entonces, se pueden llegar a arreglos de esta índole donde podemos incorporar las plantas de tratamiento a áreas de parqueos, jardines, y que esto no afecte, digamos, el uso del terreno o el uso de la propiedad. Ya no requerimos hacer una planta de tratamiento en el lugar más largo, más oscuro de la propiedad, porque hoy en día las tecnologías han evolucionado mucho y no tenemos problemas de malos olores, ni no tenemos una serie de problemas que hace muchísimos años eran típicos problemas de plantas de tratamiento, ¿no? Entonces, también podemos ver casos de proyectos en condominios donde la planta de tratamiento está al puro frente de los apartamentos, en las mismas áreas de parqueo, y se mimetizan con jardinería y tipo de, ¿cómo se llama?, de ensacatado para que el cliente no tenga que estar destinando terrenos que son muy caros para reubicar la planta de tratamiento en zonas donde no pueden tener prácticamente uso, ¿no? En el caso de los retiros de 5 metros que se dan, ya estos son para procesos industriales donde queremos, por ejemplo, un sistema de flotación con aire disuelto, deshidratadores de lodos, tanques de homogenización, sistemas de rejillas, etcétera. Estos sistemas industriales ya la ley les permite que se desarrollen o que se coloquen con retiros más menores y pueden utilizarse hasta 5 metros con respecto a los linderos de propiedad, ¿no? Entonces, depende mucho de la tecnología el retiro que la ley nos va a exigir. Ok.
Ya una vez que vimos los retiros que nos está dando el decreto 39.887, tenemos que ver también los otros retiros que las otras leyes nos van a exigir a nosotros, ¿no? Entonces tenemos los retiros de alineamiento de pluviales que nos lo da el INBU. Tenemos los retiros de alineamientos viales que nos lo puede dar el MOP o nos lo puede dar la municipalidad. Tenemos los alineamientos o retiros de alta tensión que nos lo da el ICE. Tenemos que ver los retiros de ferroviarios que nos lo da el INCOFER. Tenemos que ver los retiros también de zonas marítimo terrestres. Todos estos retiros hay que contemplar, hay que hacer un barrido en la propiedad en la que vamos a desarrollar el proyecto y ver qué otro retiro, además del retiro de sistemas de tratamiento, van a afectar a nuestra propiedad. Entonces, como les mencioné, en el caso de que nosotros tengamos una propiedad donde sea afectada por varios retiros, va a prevalecer el mayor, ¿ok? Si yo tengo un retiro de 10 metros, porque es un sistema, digamos, de una planta de tratamiento aerobia, pero tengo un retiro de pluviales de 20 metros, en ese momento prevalece el mayor y yo tengo que retirar la planta de tratamiento a 20 metros del río, ¿no? Otros aspectos que también tenemos que contemplar, porque son aspectos que van a requerir de una tramitología y hasta situaciones de modificaciones de registros y, ¿cómo se llama? Hay que crear servidumbres, hay que hacer levantamientos, comprar terrenos o buscar anuencia de los propietarios. Son el caso de las tuberías de desfogue de las plantas. Si los vamos a pasar por carreteras, vamos a tener que solicitar los permisos de retura, sea al MOP, sea a las municipalidades. Hay que pagar todos las garantías de que una vez que nosotros hagamos los proyectos, la calle va a quedar en óptimas condiciones. Y si fuera que nosotros ocupamos pasar las tuberías por terrenos de terceros, hay que negociar con esos terceros la compra del terreno, porque lógicamente esa tubería va a crear una servidumbre de paso y el propietario no va a poder volver a utilizar ese terreno para actividades de construcción ni nada, ¿no? Entonces, lo más seguro, esas servidumbres de paso, vamos a tener que terminar comprando las propiedades para poderlas generar. Otro aspecto que tenemos que contemplar es que tenemos que hacer un barrido de los pozos de agua potable que estén alrededor. Hay que hacer el estudio en Senara para poder determinar cuáles son los pozos y nacientes que están alrededor de nuestro planta de tratamiento. Y ocupamos hacer un barrido a por lo menos 200 metros de radio, perdón, de radio, sí, con respecto a la planta de tratamiento, ¿no? Y no puede haber ningún pozo a una distancia menor de 40 metros de la planta de tratamiento. Si hubiera por casualidad un pozo a menos de esta distancia, tenemos que reubicar la planta, no se puede construir en ese sitio. Ok, ya una vez que tenemos toda esa información, vamos a proceder a ubicar en nuestro proyecto la planta de tratamiento, ¿no? De ahí tenemos varias posibilidades. Una es que el proyecto sea en una urbanización, y en el caso de que el proyecto sea una urbanización, los retiros se tienen que dar con respecto a todas las propiedades, pero hay que entender que en una urbanización cada lote es una propiedad, el parque es otra propiedad, etcétera. Las calles son otras propiedades, entonces hay que crear un retiro que garantice que se mantiene el retiro mínimo
con respecto a todas las propiedades. Eso significa que alrededor de la planta de tratamiento vamos a crear una área o un anillo que va a requerir gran cantidad de espacio y vamos a tener que comprar esa propiedad y adjuntarla a la planta de tratamiento, ¿no? Si tenemos el caso de proyectos como condominios, eso no se da porque los retiros son con respecto a las colindancias de terceros, pero no se da con respecto a un condominio, a una calle o a un parque, ¿no? Todas esas son zonas, ¿cómo se llama? Comunes, pero propiedades del condominio, y entonces no vamos a requerir que el retiro a todas las propiedades se dé. ¿Ok? En el caso de que nosotros tengamos que hacer proyectos en edificios de condominios verticales, los proyectos perfectamente pueden estar en el subsótano, ¿ok? Entonces, aunque el lote sea pequeño, tenemos que guardar una proyección de 10 metros, por decirte un caso, con respecto a las propiedades verticales, pero perfectamente esa planta puede estar ubicada en un subsótano, ¿no? Entonces nosotros podemos tener la planta, como lo vemos en este caso, este proyecto se estaba construyendo a 3 niveles por debajo de como 2 niveles por debajo de la calle. Tenemos casos también de parques industriales. Por lo general ahora la modalidad es que el parque industrial construye la planta de tratamiento del parque, pero para aguas de tipo ordinario, o sea, con una DBO, por decirlo, de 300 miligramos, y que cualquier industria que se quiera instalar en el parque cuya carga orgánica sea mayor a las cargas orgánicas de aguas ordinarias, tiene que hacer una planta de tratamiento para tratar las aguas y reducir la carga orgánica hasta un valor equivalente a las aguas ordinarias y poderla descargar ¿cómo se llama? A la red de alcantarillado del parque industrial que va a la planta central del parque industrial, ¿no? Este es un proyecto que estamos construyendo ahora. Esto es una planta de industrias cárnicas que está en un parque industrial. La industria esta produce una carga orgánica mayor a la de las aguas ordinarias, entonces tiene que construir una planta de tratamiento para bajar, digamos, más o menos como unos 2.500 miligramos la DBO a valores por debajo de los 300. Entonces lo que se hace es que en los espacios de ese condominio industrial se construye la planta de tratamiento. Esto se da mucho en industrias. Esto es una empresa de farmacéutica que le hicimos igual, está en el Parque El Coyol. Igual ustedes pueden ver que la planta de tratamiento está con retiros muy cerca a las calles y prácticamente pegados a los edificios, dado que todos ellos pertenecen al condominio industrial del parque, ¿no? En casos de empresas privadas, esta es otra industria farmacéutica que también la planta de tratamiento pega con el edificio administrativo y los retiros no cumplen con respecto a esos edificios. Aquí podemos ver, esta es otra industria farmacéutica. Ustedes pueden ver que la planta de tratamiento se construyó pegada al edificio y lo único que tenemos nosotros que respetar es que el retiro con respecto a las colindancias sea mayor a los 10 metros en estos casos, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo, podemos ubicar las plantas de tratamiento prácticamente pegando a los edificios del desarrollador, ¿ok? Sí es importante que nosotros definamos muy claro y tengamos muy claro cuáles son los sistemas de retratamiento que vamos a escoger. Eso es uno de los problemas más grandes que yo veo aquí nosotros en Costa Rica, porque según estos datos es un estudio de gestión de excretas y aguas residuales para Centroamérica y República Dominicana.
Ustedes pueden ver la cobertura del alcantarillado sanitario para todo lo que es Centroamérica y República Dominicana, y podemos ver que nosotros básicamente somos los que estamos con mayor rezago, somos el país que tiene menor cobertura en alcantarillado sanitario. Aquí lo pueden ver en Nicaragua, pero en los últimos años Nicaragua ha hecho una inmensa inversión en la red de alcantarillados, y yo creo que hoy en día ya nosotros somos el país que tiene menos cobertura en alcantarillado sanitario en todo lo que es la región de Centroamérica y República Dominicana. Entonces, esto por un lado, esto es una cosa que es una alarma que tenemos que ver. Por otro lado, tenemos otro estudio que se hizo, ¿cómo se llama? En la revista de Ciencias Ambientales, con una tipología de las tecnologías de sistemas de tratamiento en Costa Rica, donde nosotros podemos ver que la mayoría de los sistemas en Costa Rica son pequeñas plantas de tratamiento. Prácticamente no hay plantas de tratamiento que se estén haciendo para proyectos grandes. Y otra de las cosas también que se está dando es que la mayoría de los proyectos están muy definidos con tecnologías, por ejemplo, con los activados a aireación extendida, ¿no? Entonces, el autor, Eric Centeno, específicamente lo habla y lo dice que a diferencia de todo Centroamérica, nosotros hemos estado haciendo pequeñas plantas de tratamiento con capacidades muy pequeñas, y que el sistema que hemos utilizado principalmente es el sistema de lodos activados, y que esto está significando que tengamos condiciones de altos costos de operación, y que y esto implica que no hay una clara planificación en lo que son los sistemas y tratamiento de aguas, ¿cómo se llama?, residuales en el país, ¿no? Esto es problemático porque el llenarnos nosotros de pequeñas plantitas de tratamiento, lo que estamos haciendo es encareciendo y aumentando los costos. Entonces nosotros vemos que un porcentaje muy alto de las plantas de tratamiento no cumplen con las normas, salieron de operación, tienen infinidad de problemas, y al final eso significa en que salen de operación los sistemas, ¿no? La mayoría de los sistemas de tratamiento que se utilizan por el tipo de agua son tratamientos de tipos biológicos, pero no necesariamente todos tienen que ser los activados a aireación extendida. Hay más robustos, más fáciles de operar, y que nosotros, como le digo, nosotros sí estamos teniendo un sesgo hacia un solo tipo de tipología que nos puede afectar con la posibilidad de mejorar la calidad y de la reducción del impacto de las aguas residuales en el territorio de Costa Rica, ¿no? Hay que tener claro de que en todo sistema que nosotros hagamos de plantas de tratamiento, la ley de Pareto se cumple, ¿no? Los gastos de inversión son aproximadamente como el 20%, y los gastos de operación como el 80%, ¿no? Entonces, sí es importante que cuando vayamos a hacer una planta de tratamiento, la hagamos lo mejor posible para que el ente generador o la persona que va a estar a cargo de esa planta de tratamiento tenga una planta que sea robusta, fácil de operar, que no tenga altos costos energéticos, etcétera, ¿no? No veamos solamente la inversión que tiene que hacer el desarrollador comprando la planta de tratamiento más barata para que pueda vender los lotes o pueda vender los condominios, y al final de cuentas, años después, los problemas los va a tener los dueños de los condominios o la asociación que administra el condominio, etcétera, 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 ¿no? Sí es importante que cuando nosotros vayamos a hacer un proyecto que signifique o que se tenga que desarrollar por etapas, hay que ir planificando, diseñándola de tal manera que nosotros podamos dejarlas previstas en áreas,
en acometidas, etcétera, para que en un futuro ese crecimiento pueda ser planificado y pueda reducir o minimizar los costos de inversión, ¿no? Una vez que ya nosotros tenemos todo, ¿cómo se llama? El panorama claro de qué es, ahí, a partir de ahí es donde nosotros vamos a tramitar el permiso de ubicación de la planta de tratamiento. Ese permiso de ubicación se da por el decreto 39.887 en el capítulo 2, específicamente el artículo 4 y 5, donde nosotros tenemos que presentar ante el área rectora del Ministerio de Salud en la zona donde nosotros vamos a hacer el proyecto, el permiso de ubicación. Ese permiso de ubicación tiene que tener el nombre del proyecto, las características del proyecto, qué tipo de agua es, planos descriptivos del sistema, diagramas de flujo, dónde se va a disponer el agua, si es por alcantarillado, perdón, sanitario, el permiso de descarga del ente que administra el alcantarillado sanitario, si es un cuerpo receptor, ocupamos la nota de, ¿cómo se llama?, el Departamento de Aguas, donde nos da el permiso de vertido. Si es el reuso, tenemos que tener el estudio de tránsito de contaminantes, tenemos que tener el estudio de pozos de Senara, etcétera. Ya con ese documento nosotros lo presentamos al Ministerio, al área de salud del Ministerio de Salud, y en un plazo de aproximadamente un mes, nosotros ya vamos a tener el visto bueno, el permiso de ubicación de la planta de tratamiento. Ahí es donde ya nosotros entramos al APC para tramitar el permiso, ¿no? Y en estos casos se nos van a presentar una bifurcación. Tenemos dos opciones, ¿no? La opción es si el proyecto que vamos a hacer nosotros es un proyecto habitacional, háblese de urbanización, condominios, o es un proyecto institucional, háblese de gobierno central, ministerios, municipalidades, instituciones descentralizadas, ¿ok? En estos casos, el proyecto se tiene que subir a APC y el proyecto es revisado por dos instituciones. Por un lado, el Ministerio de Salud, por otro lado, Acueductos y Alcantarillados. Ojo con esto, no hay una conexión entre las dos instituciones. En muchas ocasiones el Ministerio de Salud te aprueba el proyecto, pero Acueductos y Alcantarillados te lo rechaza. Entonces tenés que estar subsanando las observaciones de las dos instituciones. Esto se originó porque en un momento dado las urbanizaciones, originalmente las plantas de tratamiento se trasladaban a los gobiernos locales, a las municipalidades, y como igual que los parques, que las calles, que las aceras, y las municipalidades, por problemas administrativos, mal gestión o lo que ustedes quieran decir, dejó las plantas de tratamiento botadas. No hubo mantenimiento, se robaron los equipos, la planta de tratamiento colapsó, las aguas residuales crudas iban a los ríos, y entonces hubo una serie de denuncias a la Defensoría de los Habitantes y a la Sala Cuarta, y en un pronunciamiento de la Sala Cuarta obligó a Acueductos y Alcantarillados a recibir las plantas de tratamiento, ¿ok? Entonces, en ese decreto, o sea, para protegerse, Acueductos y Alcantarillados sacó un reglamento en el cual estipula cuáles son las normas que debe cumplir una planta de tratamiento para ser recibida por ellos, ¿no? Entonces, eso implica que APC vamos a entrar con en esas dos, ¿cómo se llama? Procesos de revisión, ¿ok? Si el proyecto es un proyecto de aguas ordinarias, pero para proyectos que tienen que ver con centros comerciales, con hoteles, donde es un propietario el que está desarrollando ese proyecto único y exclusivamente se clasifica como aguas residuales otros usos, y ese proyecto lo ve el Ministerio de Salud única y exclusivamente. No tiene ningún tipo de rol el Acueductos y Alcantarillados, ¿ok? Si es un proceso de aguas proyecto industrial,
igualmente solamente el Ministerio de Salud lo ve. Hay que tomar en cuenta cuando ustedes van a hacer el proyecto que tenemos que tener fácil acceso, tenemos que tener espacios para que los operadores puedan estar ahí, que haya servicios sanitarios, que tengan espacios para poderse cambiar, baños, etcétera, y puedan desarrollar sus funciones. Tenemos que chequear muy bien lo que es la alimentación eléctrica. Eso es uno de los problemas más grandes que tenemos en plantas de tratamiento, porque en muchas ocasiones las cargas son altas y no tenemos ni siquiera corriente trifásica. Entonces hay que estar viendo eso y los sistemas de respaldo para la corriente. Tenemos que chequear si en los proyectos tenemos que hacer estaciones de bombeo para poder elevar, porque no nos da las cotas para manejar las aguas por tipo gravedad. Y ya una vez que tengamos todo eso y tengamos el visto bueno de ubicación del ministerio, entonces ya nosotros procedemos a hacer los planos constructivos de la planta de tratamiento, que vuelvo a lo mismo, en el mismo decreto se estipula todo lo que hay que presentar en los planos constructivos. Tenemos que tener planos eléctricos que se tienen que adjuntar al proyecto. Si el proyecto es industrial, hay que hacer todos los diagramas de proceso y todo el balance de masa del proyecto. Hay que hacer las memorias de cálculo, hay que hacer los manuales de operación y de mantenimiento y ya una vez que nosotros subimos todo eso a APC, en un periodo de 30 días, se tienen que pronunciar todas las instituciones, Ministerio de Acueductos. En el caso de que haya alguna observación, tenemos un periodo para poder subsanar estas observaciones y en una segunda revisión, ya por lo general los proyectos salen ya aprobados, ¿no? Ya una vez que el proyecto esté operando, seguirán una etapa operativa que tiene que ver con el seguimiento a que el proyecto cumpla con las normas, que sería cumplir con el decreto 33601. Para cumplir con todas las normas hay que hacer muestreos, llevar análisis de laboratorio, presentar los reportes operacionales, ¿ok? Y cumpliendo con todas las normas, esto lo voy a hacer rápido porque ya el tiempo se me fue, puede ser para reuso y todo conviene con todas las normas. Y por último, también hay que hacer los reportes operacionales para lo que es el reglamento de manejo de los lodos o biosólidos y cumplir también con todos los reportes operacionales de cómo se están manejando los lodos. Ok, ahora sí, algunas de las preguntas, discúlpenme por haberme extendido tanto. No se preocupe, don Luis. Iniciamos el periodo de preguntas. Vamos a iniciar con la de don Welder Bonilla. Dice, en el caso de proyectos ya con permisos aprobados que no se hayan construido, ¿se deben acoger a esta nueva normativa? Sí, sí, o sea, si el proyecto fue aprobado antes de que se dieran los nuevos reglamentos y no se ejecutó, nuevamente para poderlo poner, digamos, hay que cumplir con todas las nuevas especificaciones. Entonces hay que hacer un mapeo de ver qué es lo que no está cumpliendo y subsanar esos puntos para volver otra vez de nuevo a solicitar, ¿no? No sé cuánto fue el periodo, pero ustedes saben que en el colegio a nosotros nos extienden los permisos por un periodo que es de máximo 2 años. O sea, el primer año puedes volverlo a renovar hasta el segundo año. Ya más de ese tiempo, los permisos se pierden. La siguiente pregunta es anónima. ¿Dónde se desechan los lodos residuales o cuál es el procedimiento respectivo? Ok. Si son lodos ordinarios o lodos de tipo agrícola, o sea, generado por agroindustria, estos lodos son de carga orgánica, usted los deshidrata, tiene que tener una humedad menor al 70%, se debe controlar el pH aplicándole hidróxido de cal o cal y se puede disponer en zonas verdes como jardines y lo demás, ¿ok? O
Si no, se puede disponer con los desechos municipales o que un ente gestor se lleve los desechos o los lodos ya deshidratados a un relleno sanitario. Si los lodos se originan de una industria donde hay riesgo de que exista metales pesados, no se pueden disponer al suelo y obligatoriamente tienen que ir a un relleno sanitario. La siguiente consulta es de don Gonzalo Muñoz. ¿Se puede colocar un tanque séptico en un antejardín? Ok, sí se puede colocar. Hay que tener entendido que tiene que mantenerse mínimo el retiro de 1 metro con respecto a la colindancia. Entonces, si usted tiene un antejardín apenas de 2 metros de ancho, tendría que tener un tanque séptico muy angosto para poder cumplir el retiro de 1 metro con respecto a la colindancia, ¿no? Y además de eso, recuérdese que también el drenaje tiene que caber en ese antejardín. La siguiente consulta es anónima. ¿Estos cambios que incluye el nuevo decreto resultan perjudiciales para tramitar un sistema de tratamiento o por el contrario traerán beneficios al ambiente y a las construcciones? Ok, yo considero lo siguiente, yo considero que el país no tiene la infraestructura en lo que es las redes de alcantarillado sanitario, ¿no? Yo hubiera estado muy de acuerdo de que se redujera el uso del tanque séptico, pero que hubiera existido un sistema mucho más robusto de red de alcantarillado sanitario. En este momento se está reduciendo el uso del tanque séptico, pero no se le está dando a los desarrolladores posibilidades de hacer proyectos. ¿Por qué? Porque si yo voy a hacer un proyecto y resulta que el cuerpo receptor está a 3 kilómetros de distancia, si yo voy a hacer un proyecto y resulta que el área que tengo yo para zonas verdes es muy pequeña, entonces al final termino no haciendo el proyecto porque no puedo construir la planta de tratamiento. Y si no puedo construir la planta de tratamiento, no puedo construir el proyecto. Entonces, creo que es algo que se hizo, pero no se tomó en cuenta las repercusiones para lo que es el desarrollo de actividades de construcción, ¿no? La siguiente consulta también es anónima, perdón. ¿Se puede un porcentaje rehusar y el otro porcentaje disponer a cuerpo receptor en un mismo permiso? Ay, sí se puede. Es un poco complejo, ¿no? Porque tendrías que, ¿cómo se llama? Que especificarle al Departamento de Aguas cómo es que va a ser esa distribución, ¿no? O sea, tenés que especificarle, digamos, qué porcentaje vas a verter, qué porcentaje vas a rehusar, en qué meses vas a verter y en qué meses vas a rehusar, ¿no? Entonces, tendrías que hacer todo un plan para manejo de las aguas y presentárselo al Departamento de Aguas para que te den el permiso de vertido, ¿no? La Pero siguiente por consulta, ejemplo, perdón. yo sí lo he hecho. Muchos proyectos nosotros lo hemos hecho, ¿no? Hay proyectos que nosotros en la época seca reutilizamos y en la época lluviosa vertemos, ¿no? Y perfectamente se puede, pero hay que definírselo muy bien al Departamento de Aguas. ¿Cuánto tiempo tardan los trámites previos a una construcción de una planta de tratamiento? Veas, como le dije, si es un proyecto que tiene que ver con permisos de vertido, nosotros hemos tenido proyectos que han durado más de 9 meses en darnos un permiso de vertido. Entonces, sí son permisos que por desgracia, están en la ruta crítica y son los cuellos de botella para desarrollar todo el resto del proyecto. Entonces, nos hemos encontrado desarrolladores que compran una propiedad, se va a desarrollar el proyecto. Hace poco ahí en la Radial El Coyol, un desarrollador compró un terreno, le costó N cantidad de dinero,
y se fue a tramitar los permisos. Número uno, no le dieron disponibilidad de agua, y número dos, el cuerpo receptor más cercano que teníamos era 3 kilómetros, ¿no? Bueno, hoy en día paso por ahí y veo que hay un rótulo que dice que se vende, ¿no? Entonces hay que tomar muy en cuenta los permisos previos para plantas de tratamiento. María del Rocío Salazar consulta, ¿cuál es el costo aproximado de una planta de tratamiento? Vea, las plantas de tratamiento tenemos que tener muy claro si son aguas ordinarias o si son aguas especiales, ¿no? Aguas ordinarias, o sea, plantas de tratamiento para proyectos de condominios, cosas así por el estilo, pueden andar oscilando. O sea, si la planta es pequeña, es más cara que una planta ya más grande, pero perfectamente se podría presupuestar unos $2,000 por metro cúbico. Por ahí puede andar un poco más, poco menos. Si son aguas especiales, aguas industriales, los valores se pueden disparar hasta más de $10,000 por metro cúbico. Don Ricardo Barquero consulta, ¿de estas plantas de tratamiento portátiles serían útiles para proyectos habitacionales, donde habitarían en algunos momentos de 2 a 4 personas hasta un máximo de 12 personas? ¿O es más recomendado hacer una ya fija? Ok, el asunto, como les dije yo, las plantas portátiles tienen una serie de ventajas, ¿no? Porque vuelvo a lo mismo, o sea, no estás enterrando, por decirle literalmente, la inversión, ¿no? O sea, es un bien que yo lo puedo reutilizar. Si es para industrias donde vuelvo a lo mismo, yo en muchas ocasiones, muchos industriales que uno les hace trabajos, están en sitios que no son propiedad de ellos, ¿no? Entonces muchas veces comienzan en ese local porque no tienen los recursos o tienen un volumen muy pequeño, pero si construyeran la planta de tratamiento y pensaran trasladarse, perderían toda esa inversión. Al ser una planta que es móvil, esa persona se puede ir a otro sitio y llevarse la planta. En casos habitacionales, habría que ver, por decirte un caso, si eso lo está siendo afectado ¿cómo se llama? Por épocas de acopio o de turismo. Entonces uno lo que podría hacer es hacer 2 módulos para que en la época de máxima capacidad puedan trabajar los 2 módulos y en la época de menos capacidad solo uno. Hay muchas formas de buscar diferentes sistemas de operación, ¿no? La siguiente consulta indica en qué consiste la inspección del MINAE y qué visitan además del cuerpo receptor. Ok, el MINAE, el Departamento de Aguas específicamente, ¿no? Y en muchas ocasiones son regionales, ¿no? Muchas veces en la zona sur tienen una región, en la zona norte tienen otra región. Ahí va un inspector. Ya ellos hicieron el estudio, digamos, a nivel cartográfico, ubicando los cuerpos receptores. Y lo que quieren ellos hacer es una comprobación de que en la época de seca, ese cuerpo receptor sea, ¿cómo se llama? De caudal permanente, ¿no? Entonces, los ríos tienen que tener 2 características. Uno, de caudal permanente. ¿Qué significa? Que todo el año pase agua por ese río, porque si yo descargo aguas residuales en ese río, se produzca un efecto de dilución, un efecto de transporte y no se vayan a hacer pozas de aguas residuales que me pueden producir problemas de olores o problemas de vectores, etcétera, ¿no? Y por otro lado, tiene que ser de dominio público, ¿no? Y eso significa que el río, igual que una carretera, es propiedad del gobierno. Entonces, para poder que el gobierno te otorgue a vos el permiso de poder verter en un río, ese río tiene que ser propiedad del gobierno, o sea, de dominio público. Entonces, eso es lo que hace el inspector. Lo que sucede es que
no hay prioridades, o sea, puede ser que, vuelvo a lo mismo, el proyecto dure meses en hacer una inspección y no hay no hay ninguna manera de poder aplicar el silencio positivo. La siguiente consulta dice, ¿en condominios horizontales es obligatorio el uso de plantas de tratamiento o cada casa podría disponer de manera individual sus aguas? En este momento, el hacer un condominio es un solo propietario, entonces, que es el dueño del condominio, ¿no? Entonces, obligatoriamente no se puede crear unidades individuales. Tiene que ser una sola unidad para poder tratar el agua residual de todo el proyecto. Entonces, no se podría hacer 20 condominios con 20 tanques sépticos. Ya la legislación está restringiendo ese uso. María del Rocío Salazar consulta, ¿cómo deben ser los trámites de colindancia de la planta de tratamiento del desarrollador en parque industrial con respecto a las industrias internas? Vuelvo a lo mismo, o sea, las industrias son parte del mismo condominio industrial. Entonces, el retiro se tiene que dar con respecto a las colindancias del parque industrial, pero los retiros con respecto a cada una de las industrias que están internamente en el parque pueden pegar directamente con esas propiedades, como les mencioné en la foto que ustedes vieron, ¿no? La planta de tratamiento colinda o pega directamente con la misma propiedad. Además del MINAE, ¿qué otros trámites se requieren? Vuelvo a lo mismo, tenés que hacer trámites, depende, o sea, MINAE, Ministerio de Salud, SENARA, si es instituciones donde tenés que hacer pasos de tuberías, tenés que tener el MOB, la municipalidad, tenés que también tramitar si es otros, digamos, otros retiros, ferrocarriles, alta tensión, el IMBU, ¿cómo se llama? Con retiro de pluviales. O sea, debe por lo menos, o sea, hay casos que son más complejos, ¿no? Pero hay casos donde uno tiene que tramitar más de 6 instituciones para poder hacer un trámite de una planta de tratamiento. Lo mínimo son alrededor de 4 instituciones. Christopher Lieber pregunta, ¿puede repetir, por favor, el área aproximada que se requiere destinar para el riego por cada metro cúbico de agua residual y el área aproximada en planta que requiere destinar para una planta de tratamiento por cada metro cúbico de agua residual? Ok. O sea, más o menos se requieren 100 metros cuadrados por metro cúbico de agua a tratar para lo que es zonas verdes para poder utilizar en riego. Y si es para construir una planta de tratamiento, debería uno por lo menos dejar una reserva de 2 metros cuadrados por cada metro cúbico para poder construir la planta de tratamiento. José Navarrete consulta, ¿alguna experiencia particular en estaciones de expendio de combustibles? Sí, hemos hecho varios proyectos de cómo se llama, de estaciones de combustibles, muchos en las zonas de Guanacaste, donde hemos tenido problemas para la parte de desfogue, ¿no? Es complicado, principalmente, no por la cantidad de agua que se genera en la estación de servicio, ¿no? Cuando estamos hablando específicamente de aguas de los servicios sanitarios o el área de, ¿cómo se llama?, de clientela, ¿no? Los principales problemas nos lo vamos a encontrar en los sitios donde ocupamos disponer del agua, ¿no? No estoy hablando de aguas de hidrocarburos, ¿no? Aguas con hidrocarburos ya son otros trámites que tiene que hacer uno completamente, ¿no?
porque cuando estamos hablando de ese otro tipo de aguas con hidrocarburos, tenemos también que pasar por otra institución que es el Departamento de Hidrocarburos del MINAE, ¿no? Don Luis, nos quedan bastantes consultas pendientes. Lo que vamos a hacer es dejar hasta acá para no alargar más la charla. Estaríamos enviando las consultas que quedan pendientes de respuesta vía correo electrónico a todas las personas que las enviaron. Perfecto, si no, aquí están mis datos para que los vean y cualquier consulta que tengan me la hacen llegar, no hay problema. Perfecto, muchísimas gracias a todos por conectarse el día de hoy. Muchísimas gracias al ingeniero Luis Fernando Rojas por la excelente conferencia. Voy a pasarles una pequeña encuesta para que nos hagan el favor de evaluarla. Y sin más, ahí les queda en el chat el enlace del canal de YouTube para que puedan suscribirse y ver todas las charlas que el colegio ha estado realizando en todo este tiempo. Muchísimas gracias a todos de nuevo y tengan todos muy buenas noches.